Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Reciban un gran saludo. Muchas gracias por estar acá. Y si ustedes están acá es porque son patriotas, porque son coherentes, porque son amantes de la verdad y no de ideologías políticas de izquierda o de derecha, que se enamoran de personajes y no de las actuaciones y las actividades que llevan a cabo nuestros políticos. Vamos a analizar hoy un tema de gran importancia, muy escandaloso por cierto, y es cuánto se ha gastado la primera dama Verónica Alcocer en estos casi 2 años que lleva de gobierno el presidente Gustavo Petro. Imagínense ustedes que esta información que voy a dar a continuación es una información oficial que fue obtenida del DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y mediante el cual se organizan o se ejecutan estos gastos de la familia presidencial. Miramos a ver la nota que es de la FM, que en su titular dice: Verónica Alcocer ha gastado más en viajes internacionales que las dos anteriores primeras damas. ¿Recuerdan ustedes cuando la señora esposa del expresidente Iván Duque fue a Panaca con sus hijos y prácticamente las bodegas petristas acabaron con su imagen? Bueno, este hecho es reprochable, que María Juliana haya ido a Panaca con sus hijos usando los dineros públicos de todos nosotros los colombianos. Pero resulta y acontece que quienes eran el cambio, quienes se supone que iban a cambiar todas estas prácticas despilfarradoras, estas prácticas poco austeras, estas prácticas poco morales, porque si bien puede estar dentro de la legalidad y dentro del marco normativo colombiano, no es moral que mientras el pueblo está pasando necesidades, está pagando la gasolina mucho más cara, los gobernantes estén viviendo como si fueran monarcas en tiempos feudales. Entonces, tal cual como se le reprochó a la señora primera dama del expresidente Iván Duque la ida a Panaca, yo espero que las bodegas petristas y los seguidores del presidente Gustavo Petro condenen con la misma vehemencia que se le condenó a ella estos sucesos que vamos a ver a continuación. Verónica Alcocer ha gastado más en viajes internacionales que las dos anteriores primeras damas. Tengan en cuenta que solo llevamos un año y pico de el gobierno del presidente Gustavo Petro. La cifra de Verónica Alcocer sorprende porque su esposo Gustavo Petro ni siquiera alcanza los 2 años en la presidencia de la República. Miremos acá a la primera dama, que siempre la hemos visto muy enérgica, bailando en carnavales, en Disney. La hemos visto en viajes internacionales, con el presupuesto de todos nosotros los colombianos, con el presupuesto que se podría usar para la educación de los niños, para la alimentación de los niños, que se podría usar para la seguridad, que es un tema de gran importancia que el gobierno de Gustavo Petro simplemente ha dejado a un lado. Mientras esta señora, la primera dama Verónica Alcocer, despilfarra los recursos de nosotros los colombianos, que nos dijeron que la olla estaba raspada. Además, el vulgo de los colombianos, el resto de los colombianos pasa necesidades, paga la gasolina más cara, paga la canasta familiar más cara. Miramos la nota. Los viajes de la primera dama Verónica Alcocer han sido tema de gran controversia en el país los últimos meses. Recordemos que la vimos hace una semana en Disney y en distintos viajes internacionales. La esposa del presidente Gustavo Petro ha sido designada en 5 canciones como embajadora. Imagínense ustedes, embajadora de misión especial. Me causa gran curiosidad que en el gobierno del presidente Gustavo Petro los nombres son muy llamativos, muy detallistas, muy suenan con gran fuerza, como si fueran a cumplir una gran misión por la patria. Pero miren ustedes que termina siendo para el despilfarro y para los gustos y lujos de esta familia presidencial y del gobierno nacional, que se ha caracterizado por ser un gran derrochador de recursos públicos, visitando varios países del mundo en representación del gobierno colombiano, lo que ha generado controversias en el país.
En medio de la polémica, la FM de RCN Radio tuvo acceso a un documento, como les decía ahorita, del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, que es la entidad que se encarga de los gastos de esta familia presidencial. Y encontraron viáticos, tiquetes aéreos, transporte terrestre de la actual primera dama, así como de sus antecesoras María Juliana Ruiz y María Clemencia Rodríguez. Imagínense ustedes cuánto se ha gastado la primera dama Verónica Alcocer solo en sus viajes a Nueva York, Tokio, Roma, Londres y Turín. El gasto total en tiquetes aéreos, viáticos y transporte terrestre fue de 112.548.000 pesos. Imagínense ustedes lo que se ha gastado el gobierno del cambio, el gobierno de la austeridad, el gobierno, como ya nos han dicho tantas veces, que ya suena a retórica de mal gusto, y es que han dejado la olla raspada. Pero miren ustedes que la primera dama del gobierno del cambio se ha gastado 112 millones de pesos en sus viajes. ¿Y cuáles han sido los resultados en materia diplomática? O como lo vimos, fue designada como embajadora para misiones especiales que no sé bien, y no hay información sobre ninguna inversión que haya traído al país, sobre ninguna ganancia que haya traído al país, ningún beneficio, ningún tratado y ningún acuerdo. Miramos a ver cuánto se gastó María Juliana Ruiz, la esposa del expresidente Iván Duque, que viajó en 9 ocasiones durante los 4 años. Es muy importante enfatizar en este dato, y es que la primera dama Verónica Alcocer lleva 112 millones y ni siquiera han pasado los 2 años del presidente Gustavo Petro. Y María Juliana Ruiz, la esposa del expresidente Iván Duque, gastó en total en los 4 años 52.010.110 pesos. María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque, viajó a Nueva York, Washington y Dubái. María Juliana Ruiz gastó 52.010.110 pesos entre viáticos y tiquetes aéreos. Igualmente es muy reprochable, y es que uno de los argumentos que utiliza el petrismo y los seguidores del presidente Petro, que a hoy día son muy pocos ya, creo yo, y haciendo la razón y la relación de las encuestas y lo que uno ve en las calles de la República, es que la gente no está contenta con la gestión. Pero lo más importante es que, reprochando esos gastos de la esposa del expresidente Iván Duque, y que se le reprochó con gran vehemencia en el periodo presidencial pasado, cuando ella fue a Panaca con sus hijos, y con toda razón, porque es que los recursos y el presupuesto de los colombianos no es para que las primeras damas y los presidentes y demás gobernantes se lo estén gastando en sus lujos y viajes, sino en la nación. Y el argumento entonces que utilizan los seguidores del presidente Gustavo Petro es: Duque hacía lo mismo, Uribe hacía lo mismo, Santos hacía lo mismo. Yo me pregunto, por Dios, estamos de acuerdo, es reprochable lo que ellos hacían, pero ¿acaso ustedes no eran el cambio? ¿Acaso ustedes no eran la voz de la verdad? ¿Y acaso ustedes no eran el cambio de gobierno, el cambio de cultura, el cambio social, el cambio político, el cambio de verdad? ¿Acaso ustedes no eran pues la supuesta clase gobernante que iba a transformar este país? Por lo que veo, ustedes llegaron a hacer lo mismo y más grave de lo que habían hecho los anteriores gobernantes, como Iván Duque, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Imagínense ustedes el gasto y la doble moral, mientras que a María Juliana Ruiz se le critica por gastar 52 millones, a Verónica Alcocer, después de gastar 112 millones de pesos en solo un año y unos cuantos meses, no se le ha reprochado por parte de los seguidores del presidente Gustavo Petro, que son de muy doble moral. Y no son los seguidores, son una clase política pequeña, de doble moral, porque ya seguidores del presidente Gustavo Petro en realidad son muy pocos los que quedan en el país. Y mientras todo esto sucede,
miremos algo muy importante que está pasando en el presupuesto de nuestra nación, y es que está en vilo la plata para 108 proyectos por errores nuevamente del gobierno nacional en la ejecución del presupuesto del 2024. Tras la revelación de las inconsistencias en los documentos que oficializan la asignación de partidas, Portafolio encontró que más de 100 obras y proyectos no tienen asegurado el dinero que deben recibir este año. Imagínense ustedes, mientras la primera dama derrocha con los impuestos que usted y yo pagamos como colombianos, la primera dama se da una vida de gran lujo viajando por todo el mundo con sus impuestos colombianos. Y ahora aún peor, después de que no hay presupuesto para lo básico de la nación, para financiar nuestra patria, nuestra nación, Colombia adquiere una millonaria deuda con Alemania para financiar, entre otros, el proceso de la paz total, de la inexistente paz total que tanto caos le ha traído al país, y que lo que ha generado es que ciertos grupos armados, en vez de dejar las armas y las economías ilícitas, se fortalezcan para muy probablemente en el futuro atentar de nuevo con la población colombiana. El gobierno del presidente Gustavo Petro firmó un contrato millonario, un crédito con este país, con Alemania, para continuar su compromiso en avanzar con los procesos de paz. Miren ustedes, el Ministerio de Hacienda de Colombia anunció la firma de créditos con la banca multilateral alemana por un valor superior a los 1.200 millones de dólares, recursos que estarían destinados a financiar proyectos incluidos en el presupuesto de gastos del presente año, así como obligaciones relacionadas con la paz en el país. Entre los acuerdos destacados se encuentran 2 créditos por un total de 300 millones de euros con el Banco Alemán para el Desarrollo KfW. Aquí vemos el tuit del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, que confirma lo que estamos leyendo en la nota. El Banco Alemán para el Desarrollo KfW firmó con la nación 2 créditos por 300 millones de euros. Los préstamos se otorgan en reconocimiento a las acciones de política del gobierno, claro, cómo no, que permiten avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS. Imagínense la nación más endeudada que nunca, con la olla más raspada que nunca, y el presidente Gustavo Petro y sus ministros endeudándonos aún más para muy seguramente en un año salir con que necesitan hacer otra nueva reforma tributaria, y que estoy seguro que nosotros los colombianos no lo vamos a permitir porque estamos despertando. Y estoy muy feliz de eso porque cada vez somos más los colombianos que nos damos cuenta de las cosas tan nefastas que está haciendo el presidente Gustavo Petro y su séquito de ministros populistas, derrochadores, indolentes del pueblo colombiano, que prefieren derrochar el presupuesto en viajes, como lo hemos visto con la primera dama, que en invertir en su patria, en su pueblo. Nuevamente lo digo como lo dije en el anterior video, esto no se trata de izquierda o de derecha. Esto se trata de coherencia, señores. Esto se trata de lo simple, de organizar la nación como si fuera una casa. Si tenemos muchos gastos, lo que vamos a hacer es recortar eso que no es necesario, en lo que estamos gastando mucho dinero, dejar de gastar tanto para salir de la situación económica. Es muy fácil. La economía nacional es un poco más compleja, pero obedece a los mismos términos económicos, en el sentido de que si estamos endeudados y dejaron supuestamente la olla raspada, ¿qué hacen nuestros gobernantes despilfarrando el dinero del pueblo? Porque invirtiéndolo en las zonas sociales, en estos temas sociales, no lo estamos viendo. Estamos viendo que lo están invirtiendo en su propio lujo, en su propio derroche, en su propio nombre. Bueno, muchas gracias por verme el día de hoy. Mi nombre es Santiago Henao, estoy acá para servirles, para informarles, para hacerles caer en cuenta de las cosas buenas y malas que está haciendo el gobierno Petro y que ha hecho
el séquito de gobiernos anteriores que tanto mal le han traído a nuestra patria. Ya viene siendo hora de un nuevo presidente. Viene siendo hora de que llegue el 2026 para que Colombia abra por fin los ojos y escoja, pero escoja bien. Que mire El Salvador, que mire Ecuador, que mire Argentina, que mire Italia, que mire Estados Unidos y mire los referentes del mundo que le han dado un ejemplo a Colombia, pero que nuestros gobernantes no han querido seguir porque prefieren gozar y ostentar de los privilegios del poder en vez de hacer historia y ayudar a su propia patria. Muchas gracias a ustedes. Los invito a que se suscriban, a que le den a like al video para que nos muestre la plataforma a muchas más personas. Somos un canal pequeñito, pero con la ayuda de Dios vamos a crecer. Muchas gracias. Hasta luego.